como les comenté, vamos a hablar ahora sobre la educación. En estos días se han venido cuestionando, ya todos se habrán enterado y a los que no les voy contando, los contenidos de unos textos escolares. Contenidos sobre temas de género y contenidos sobre temas de terrorismo. Se encuentra conmigo Paul Neira, él es especialista en educación, conoce de recontra cerca este tema, ha tenido contacto directo con diferentes gestiones del Ministerio de Educación, es decir, sabe, conoce el monstruo por dentro, pero está fuera y nos puede dar una visión bastante equilibrada del asunto. Paul, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Ana, gracias. A ver, primero hay que poner, creo, para que la gente que nos escucha y que nos ve el mapa en claro. Hay textos que se van a revisar para el próximo año, ¿no es cierto? Estos textos se van a revisar en los temas de género y en los temas de terrorismo. Y hay textos que ya han sido repartidos, que son los que hemos conocido, los de las denuncias, con contenidos que a muchos nos han sorprendido sobre el tema de género. Ese es el panorama así a grandes rasgos. ¿Cómo es posible que hayan llegado a la calle, vamos a hablar de los que hayan sido repartidos, a los colegios, textos con este tipo de contenidos que era evidente que iban a generar un problema? A ver, yo quisiera creer de que lo que está detrás es una buena intención. Porque efectivamente, tú para poder tener un desarrollo en quinto de secundaria, acuérdense que estamos hablando de textos de quinto de secundaria, de chicos que van a salir del colegio, y cuya comprensión lectora tiene que estar atada a una mirada crítica, al desarrollo de un pensamiento crítico y el desarrollo de una postura o toma de postura respecto a temas complejos. Ya. ¿De acuerdo? Bajo esa lógica, y si lo miramos desde ese punto de vista, tiene sentido el poner textos en un libro que es un cuaderno de trabajo, porque hay que distinguir en el mundo de los libros de texto, existen dos tipos de libros de texto. Existen los libros más parecidos a un manual al cual yo accedo a información y otro donde yo trabajo información. O sea, el cuaderno de ejercicios. Exactamente, pero los dos son libros de texto. Ya. Estamos hablando de este segundo tipo de libro de texto. Del de ejercicios. Del de ejercicios, exactamente. Y para comprensión lectora. Y para comprensión lectora, que básicamente es una estructura que tiene un texto y actividad pedagógica. Un texto, actividad pedagógica, y son 250 páginas dedicadas a un texto, actividad pedagógica, un texto, actividad pedagógica, y así en sinfín. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, pues, yo quisiera creer que es correcta. El problema es cómo se hizo. Y ahí viene el problema y la crisis que se ha generado alrededor del tema de este libro particular de texto. ¿Por qué? Porque si tú revisas los contenidos, ¿de acuerdo? Tienes un muy mal manejo de un tema controvertido. Porque incluso, claro, tú has mencionado el tema de género, pero hay un texto en el cual se habla de que la ideología de Hitler era correcta. De Hitler. Además, en palabras de un excongresista, lo cual es muy complejo de tratar en esta mecánica de leo y te hago preguntas sobre el texto. Ok, entonces lo primero que la gente tiene que tener claro es que ese material es para eso, para leer y para comprender. Así es, ¿Okay? Porque tampoco nadie entendía cómo estos temas están en comprensión lectora. Claro. O sea, comprensión lectora significa que tienes que sacar una idea clara, pero aquí lo que vas a sacar es una discusión y un problema. Acuérdate además que desde el año 2004 en el Perú y en todos los documentos curriculares, nosotros entre el año 2004 y ahora hemos tenido 4 documentos curriculares. El del 2004, el del 2008, que se comenzó a usar en el 2009, el del 2015, el del 2016, abril del 2016 con el ministro Saavedra, y de ahí sobre ese texto, sobre ese documento curricular de Saavedra, la ministra Martens hace unos cambios, que es el del 2017. Ese es el vigente, el actual. Ya. ¿De acuerdo? Entonces hemos tenido 4 documentos curriculares. Desde el 2004 en adelante hay el enfoque de igualdad de género, que es un tratamiento transversal. ¿Qué significa? No hay un curso que se llame género. Ok. Sino que a lo largo de matemática, comprensión lectora, ciencia, yo trato el tema de igualdad de género. Por eso es que en el libro de trabajo de comprensión lectora
se trabajan temas de género. Ok. Así como debe haber temas de violencia, así como debe haber temas de derechos humanos, así como tiene que haber temas de igualdad. Clarísimo. ¿De acuerdo? Clarísimo. Entonces, por eso es que los ciudadanos de a pie que caminamos por la calle decimos, ¿cómo es posible que en un tema de conversión de lector esté hablando el señor Maestre, o el señor Rafael Rey, o la presidenta de Promude, o la presidenta de Pronsex. o de Pronsex, Claro. ¿de acuerdo? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Entonces, por eso yo quiero respetar el espíritu inicial, que es el que mueve. El problema ha sido el aterrizaje. El problema ha sido cómo hicimos para hacer eso. Y en ese punto hay dos problemas sumamente complejos. El primero es que los textos elegidos de contenido han sido mal elegidos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tirar una granada de guerra en un contexto en el cual todavía en el país no tenemos un manejo adecuado de estos temas. Entonces lo hago progresivamente y no esta estrategia que ellos han usado. Y la segunda cosa, que no tiene nada que ver con el contenido, sino tiene que ver con el tratamiento pedagógico, de cómo hago yo para que un estudiante de quinto de secundaria logre la comprensión lectora. Desde ese punto de vista instruccional, el trabajo está muy mal hecho. O sea, las preguntas son absurdas, los ejercicios que piden, que lo llevan al chico o la chica a que habiendo leído el texto logre formarse una opinión crítica, el ejercicio, la hoja de ejercicios está muy mal planteada. Es bien interesante y recontra esclarecedora tu respuesta. Entonces, la idea es que el chico mire, tiene el planteamiento, hace el ejercicio y claro, el ejercicio es el que va a salir mal porque esto está mal planteado. Así es. Ok. Entonces, si a eso tú le sumas que esto tiene que ser en una situación de clase, de colegio, en todo el país, y le sumas además esa variable de la interpretación propia, porque los profesores, yo soy profesor, tenemos nuestra forma de ver las cosas. Ese es otro problema. Entonces, metes un elemento más. Hace poco ha salido un estudio, en abril o mayo de este año, ha salido un estudio de Grade, hecho por una investigadora, Gabriela Guerrero, que es una de las investigaciones principales. Lo que hizo fue ver la implementación el año pasado del currículum. Y ella ha ido a colegios seleccionados donde hubo acompañamiento por parte del ministerio para trabajar estos temas. Y una de las cosas que sale en la investigación es que los profesores dicen, nosotros no queremos trabajar el tema de género. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Porque eso homosexualiza a los chicos. Claro. Ojo, y son profesores que han tenido acompañamiento por parte del Ministerio, por parte de la Dirección Regional de Educación y por parte del UGEL. O sea, básicamente todo el sistema educativo ha estado ayudando a estos profesores para que comprendan el tratamiento adecuado. Entonces, yo no quiero caricaturizar ese asunto, simplemente es evidencia que ha salido una investigación. Es un grupo pequeño de escuelas, obviamente. Pero el problema te da una señal de cómo es que deberíamos comenzar a tener una aproximación progresiva de tratamiento con los docentes, porque el que define qué entra o qué no entra en el salón de clases no es ni el libro de texto, ni el director del colegio, ni el presidente del Perú, es el profesor. Entonces, si nosotros no trabajamos un plan ordenado, adecuado, progresivo, en que vamos poco a poco abriendo la comprensión de lo que implica igualdad de género, lo que implica igualdad de derechos, lo que implica un enfoque de desarrollo de la persona integral con los profesores, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Ahora, si tú miras efectivamente el producto final del texto, tiene una serie de problemas sumamente graves, que son los que yo he comentado. Si bien el texto es un documento que ha sido... Pero o sea que a la hora que el Ministerio de Educación compra textos, porque el Ministerio de Educación compra textos o produce textos. Hay tres formas en las cuales el Ministerio de Educación consigue los textos que entrega a los estudiantes. Una es que él hace una licitación pública internacional por el tipo de monto de dinero que estamos hablando y se presentan editoriales del Perú y del mundo. Y dicen, yo quiero hacer un libro de comunicación, yo quiero hacer un libro de historia, quiero hacer un libro de matemática, y el Ministerio de Educación pone unos términos de referencia. Las editoriales regresan a su editorial, arman su propuesta completa desde la página 1 hasta la página 180, desde el punto 1 hasta el punto 180, fotos, o sea, como hacen un mímic de un libro, que le llaman machote. Entonces, entregan un machote
al concurso. Ok. Cada editorial. De ahí el Ministerio de Educación revisa cada uno de esos textos y dice, este es el libro ganador. Ya. Pero ojo, los términos de referencia de ese concurso son sumamente estrictos. Dicen, tiene que tener 180 páginas, no puedes pasarte, tiene que ser tal tamaño. O sea, la especificación técnica está muy bien definida. ¿Y así es como se han hecho estos? Ese es un Ese tipo. es un tipo, ya. Entonces, sobre ese tipo, tú tienes dos opciones. Una es, yo te concursas solo por el contenido. O sea, tú me das, lo que yo quiero es el contenido. Y yo, Ministerio de Educación, contrato una empresa y lo imprimo. Vale. ¿De acuerdo? Pero compré contigo, externo a mí, el contenido. Licitación pública. La segundo tipo es llave en mano. O sea, es decir, tú te encargas de imprimirlo, tú te encargas de meterlos en cajas y te dicen las especificaciones de qué grosor tiene que ser el cartón, qué tipo de cartón, si es termosellado, si no es termosellado, si tiene sello de cero, ¿no? O sea, es súper complicado. Y tú me entregas en mis almacenes del Ministerio de Educación los libros, tal fecha, tal día. Eso es otro estilo, porque yo te compro el contenido y te compro la impresión y te compro la logística. Pero sigue siendo una editorial externa. El tercer tipo, estas son dos variables, ¿no? El tercer tipo es que el Ministerio de Educación toma la decisión de hacer ellos el libro de texto. Ellos contratan a los autores, ellos sobre unas especificaciones técnicas, evidentemente. Ellos contratan a los autores, contratan a los dibujantes, contratan a los que hacen los diagramas, o lo hacen con su propio equipo dentro del ministerio. O sea, o lo hago adentro o contrato yo individualmente autores. Y yo mando a imprimir mi libro. Aparentemente, porque hasta ahora nadie ha salido a decir qué tipo de contratación ha sido, esta tercera es el tipo de contratación que se hizo. Y el día de ayer, o antes de ayer, no recuerdo bien, la ministra Martens ya salió en unas declaraciones en El Comercio a decir que la elaboración del contenido del libro fue en el año 2016, cuando era el ministro Jaime Saavedra. Pero él no imprimió los libros, porque los procesos de impresión para entrega de libros arrancan, si mal no me equivoco, entre el 10 o 12 de diciembre y terminan más o menos la segunda o tercera mitad de enero, para poder dar un espacio de un mes y medio de logística para entregar los libros de texto en todo el país. Se imprimieron con Martens y la gran parte y hay una segunda impresión con Wexler cuando Así tenía es. un mes Wexler. Así es. O sea, aparentemente esta sería la forma. Y la pregunta es lo que tú me venías comentando. ¿Quiénes son los autores? O sea, lo increíble del asunto está que hay miles de formas de saber quiénes son los autores. ¿De acuerdo? Una es lo que ha hecho la República, y ha presentado un reportaje, creo que el día de hoy, o ayer, no recuerdo bien. Tú abres la contratapa del libro y por ley en el Perú y en el mundo tiene que estar los autores. Entonces, tú abres la contratapa del libro, o sea, está el libro, que además es de color amarillo, dice comprensión lectora, número 5. Volteas y ahí dice, ¿quién es el dueño del texto? Que es el Ministerio de Educación. Si fuera, por ejemplo, una editorial Fibra, tendría que decir Fibra, porque el dueño del texto es Fibra, que se lo entrega al Ministerio de Educación. Y de ahí viene quiénes son los encargados de edición del texto. En este caso, entiendo, y yo sé además porque yo he visto el libro, hay dos tipos de autores. Los que se encargaron del contenido, que fueron dos psicólogas educativas, dos mujeres, y la que se encargó del tratamiento pedagógico, que es hacer las fichas para trabajar el texto, que es otra psicóloga, es una profesora que tiene una maestría en gestión educativa. Ok. Entonces, son 3 las autoras. Y están los nombres porque por ley tienen que estar. Ok. Y ahora la pregunta es, o sea, estas señoras han actuado, o sea, pero vuelvo, Ya, o sea, yo como no. madre me dices eso y digo, ya, bien. Entonces me dan ganas de decirle, señorita, ¿me puede explicar, o sea, de dónde, cómo, cuál es la idea? O sea, está mal esto, ¿no? O sea, tienen problemas serios. Ahora, lo que pasa es que, evidentemente, cuando a ellas las han contratado o trabajaban en el ministerio, no sé si en ese momento era personal del ministerio o fueron contratadas por fuera, porque además nadie ha salido a aclarar esto. Sea cualquiera de las dos situaciones, ellas tienen que hacer un libro de texto según unas especificaciones técnicas que hay un equipo especialista dentro del ministerio que tiene que hacerlas.
Entonces, yo no puedo haber planteado un material de este estilo porque se me ocurre, porque hay unas especificaciones técnicas. Hay términos de referencia internos o términos de referencia externos que definen qué puedo entregar y qué no. Pero claramente sabemos que esto ocurrió durante el ministerio del señor Saavedra. Exactamente. Eso está claro. Además lo ha declarado la ministra Martens. Sí, no. Además está claro y cruzando fechas está recontra Pero claro. además por procedimiento. Vale. O sea, es decir, para que un libro salga a impresión, tiene que estar preparado el año anterior. Porque las impresiones se dan entre diciembre y enero. Este salió impreso en el 2017, o sea, se hizo en el 2016 con el señor Saavedra. Es decir, bajo la gestión del señor Saavedra debemos entender, porque estas psicólogas, que se produzca este contenido. Y estas directrices. Exactamente. O sea, Sí. ¿qué es lo que más sorprende? ¿Es posible esto? O sea, el ministro Saavedra no creo que haya concordado con un contenido de este tipo, vamos, o sea, por eso se fue volando. Digo, a ver, no sé por qué se fue volando, pero en todo caso, lo que queda claro es que hay una responsabilidad técnica y hay una responsabilidad política. El ministro de Educación, cualquiera sea su naturaleza, cualquiera sea su color, cualquiera sea su tamaño, es responsable de todo lo que sucede en el ministerio político. Es imposible asumir que un ministro en un ministerio, porque el ministro Saavedra, cuando era ministro de Educación, había 9.200 personas trabajando en el ministerio. Entonces es imposible, o sea, humanamente imposible que una persona pueda controlar el trabajo de 9.200. Pero sí hay una responsabilidad política sobre la calidad de los bienes que se manejan dentro del ministerio. Pero hay una responsabilidad aparte, que es una responsabilidad técnica, procedimental. Si yo contrato este libro y me lo entregan y yo comienzo a leer de que aparece Hitler y revisas el texto, cómo ha sido manejado, o sea, eso tiene que ser eso se llama cuidado editorial. Y hay especialistas en el Perú que trabajan a ese nivel. No solo hay cuidado editorial, hay también cuidado de corrección de estilo, corrección bibliográfica, corrección de imágenes. O sea, es un proceso técnico sumamente bien establecido. O sea, ¿por qué razón una editorial grande en el Perú, no voy a decir nombres, no le pasa esto? Y sí le pasa al ministerio. Digamos, no estamos hablando estamos hablando de una editorial de Estados Unidos, de Finlandia, de Polonia, de Rusia. Estamos hablando de una editorial de peruanos, trabajando con peruanos, produciendo libros en el Perú. ¿Por qué no les pasa esto? Porque hay un cuidado. Por eso es que una de las primeras cosas que hay que aprender de esto es que los procedimientos que tenemos dentro del ministerio hay que revisarlos para que no vuelva a pasar esto. Antes del inicio de la conversación contigo, Ana, yo te decía, si recordamos, yo tengo memoria paquidérmica en ese sentido, o sea, el año pasado hubo un problema con el libro de matemática, porque habían sumas que no daban, o sea, 2 más 4 salía 8. Perdóname, 2 más 4 es 6 aquí en la China y en Rusia. Eso se llama cuidado editorial. Y esos errores estaban en el libro de texto y se habían repetido año tras año. El año anterior, Rosana Cueva, solo para terminar el ejemplo, Rosana Cueva mostró unos problemas en educación inicial. Entonces tenemos una seguidilla de 3 o 4 años en los cuales seguimos con los mismos problemas. ¿Pero qué pasa entonces con los procesos del Ministerio de Educación? Tienen que revisarse. Bueno, lo buenísimo creo, y creo que eso ha sido una cosa extraordinaria, es que el comunicado del día de ayer del Ministro de Educación ha dejado claramente establecido que van a revisar los procesos de creación, de diseño y de elaboración de materiales de texto. Hablemos ahora de lo que viene. Se están revisando los contenidos de los libros para el próximo año. Y se están produciendo nuevo material también. O sea, son a 2 niveles. Por favor, ¿podría explicar? A ver, hay un cronograma que está claro. Lo que pasa es que si el Estado todos los años sacara a producir toda su batería de libros de texto, gastaría 1.500 millones de soles, 2.000 millones de soles mínimo. Entonces lo que hace el Ministerio, y es una forma correcta además, es parte el animal por pedazos, si quieres. Entonces un año, el año 1, yo voy a imprimir esta cantidad de textos, por ejemplo, segundo grado de primaria, comprensión lectora, cuarto grado de primaria, ciencias, sexto grado de primaria, matemáticas. ¿De acuerdo? Para yo en el año 1 poder llegar a imprimir eso, tengo que tener el año anterior, el año -1, tengo que tener listo el material.
y ahí es que sale estos procesos de contratación o yo los hago internamente. Entonces el año 1 se imprime, se entrega, pero hay todas las áreas y están todos los salones de clase en el país. Entonces al año 2 entrego esa dotación de materiales que entregué en el año 1, la reimprimo para el año 2, porque no puedo producir tanto porque me cuesta demasiado dinero. Simplemente reimprimo. La reimpresión es mucho más barata que la producción completa. Entonces, ese libro de matemática de quinto grado de primaria, que fue entregado el año 1, se imprime en el año 2, se imprime en el año 3, y su última fecha de entrega es el año 3. Ese año 3 yo tengo que preparar nuevo material de ese libro de quinto de primaria de matemáticas para arrancar el ciclo de nuevo. Ok, así entonces, funciona. Así funciona. Entonces, este año, para entregar el 2019, hay libros que van a ser completamente nuevos. Edición 2019, impresión 2019. Que pueden venir de antes, que yo los he revisado y los he mejorado. ¿Por qué? Porque cambió el currículum, porque lo achiqué, porque lo agrandé, por distintas razones. Pero hay unos libros que en el 2019 que se van a reimprimir, que vienen de hace 1 año o 2 años o 3 años atrás. Ok, entonces hay unos para el próximo año que solo se van a reimprimir y hay otros que se van a producir. Que ya se están haciendo. Que ya se están haciendo. O sea, que el Ministerio de Educación salió y dijo, por si acaso, yo quiero comprar plátanos, quiero comprar naranjas. ¿Quién tiene plátanos y naranjas? Ah, ok, ya. Entonces eso comienza su ciclo de 3 años. Ok. Ahora, lo que están revisando para reimprimir en ese grupo, se ha tocado el tema del terrorismo. En el grupo de los que van a reimprimir. En ese caso, lo que hay es el libro texto nuevo. Exacto. O sea, es nuevo contenido. Es nuevo contenido. Es nuevo contenido, efectivamente. Entonces, es donde está este tema del tratamiento de la violencia terrorista. Exacto, de ese tratamiento. Mi primera pregunta es, ya que hemos hablado de procesos y nos ha explicado cómo funcionan, ¿le parece a usted bien estas consultas que hacen con los políticos de cualquier tienda, el Ministerio de Educación, para este proceso? A ver, depende. ¿Por qué razón? Porque tanto el ministro el día domingo en la noche y su viceministra, la viceministra Helfer, explicó en una entrevista en Ojo Público el día lunes en la mañana, ellos han explicado que lo que estaban haciendo, y en ese sentido, si ese es el objetivo, está correcto, recoger percepciones respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio puede asumir que una persona que no tiene una formación específica puede definir un tema tan técnico como el tratamiento pedagógico. O sea, es como... Por eso mismo. Pero están recogiendo, lo que entiendo y lo que ha dicho, me baso en las opiniones, están recogiendo percepciones respecto a cómo deberían, y ver cuáles son las posturas frente a un tema controversial como el tema del tratamiento de la violencia. ¿Y en dónde se van a encajar estas percepciones? O sea, ¿en qué parte del proceso? Ahí es donde, ese proceso, como usted ahí nos es ha donde, dicho, no ahí se es entiende. donde hace agua o hace ruido, digamos, el argumento. ¿Por qué? Porque yo tengo una postura muy clara respecto al tema. Lo que hay que hacer ahí es trabajar con técnicos especializados en cómo trabajar el tema de la pedagogía de la memoria. Porque ese es un tema muy específico que ha aparecido en el siglo XX, de cómo se tratan temas controversiales donde veo violencia y enfrentamiento interno, como ha sido el caso nuestro, o temas de terrorismo, a secas. Entonces, el tratamiento específico de cómo se tiene que tratar pedagógicamente esto, tiene que ser hecho por técnicos. Pero no está mal tampoco, desde un punto de vista, recoger opiniones de, si quieres, grupos de interés, como han sido mencionados en las entrevistas, de posturas respecto a un tema como es el tema complejo y difícil de tratar como este. Pero ¿no? usted mencionaba antes de comenzar esta entrevista que estos temas, porque no es solamente el tema del terrorismo, de equidad de género, sino es el tema de Chile, el tema del racismo, muchos temas, ¿no es cierto? No van a generar una politización que podría estar generando estas consultas. Es la consecuencia, o sea, la consecuencia no buscada de esto, y eso es lo problemático, es justamente la polarización y politización de estos temas, que ya en sí mismos, sin necesidad de que haya estas cosas, están completamente polarizados y politizados. Porque todavía nosotros como sociedad no hemos procesado, porque no lo hemos querido hacer, porque el peruano le encanta barrer la tierrita debajo de la alfombra y pasar la página.
y no enfrentar el problema que significó el terrorismo en nuestro país. O sea, no lo hemos tratado como sociedad, al punto que cuando tú tocas este tema, lo que sucede es la polarización de un grupo que defiende un bando y otro grupo que defiende a otro bando. De eso estamos hablando. Y lo que están haciendo es se tiran piedras entre ellos. Eso es de la sociedad. Si trasladamos esto a la educación, es pues lo que usted señala, ¿no? Es una consecuencia no deseada. Y si usted revisa y hace un seguimiento histórico de los libros de texto como una suerte de memoria subalterna a lo largo del tiempo de cómo se trata el tema, estos temas recién aparecen hace 5 o 6 años. Ahora, el tema, por ejemplo, ya que se ha convocado a estas personas de todos los bandos y han dado sus opiniones, hay temas concretos, como omisión, señala un grupo, ¿no? Se omiten violaciones de derechos humanos de los casos Barrios La Cantuta. Se omite hablar del grupo Colina. Entonces, más allá de la posición que uno pueda tener, uno se preocupa y dice, pero estas cosas sucedieron. Claro. Y ahí es donde las personas, los ciudadanos peruanos nos confundimos. Como padres, me imagino, o sea, yo me pongo los pies de mi papá y dice, pero entonces, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? ¿Está bien o está mal? ¿Es un hecho concreto? ¿No estuvo? Y si retrocedes un paso más atrás, dices, pero el Ministerio de Educación no debería tener una política única para estas cosas. A ver, lo que pasa es que es interesante porque, y fue tratada brevemente en la conversación, en la entrevista que tuvo el ministro Alfaro con el periodista de Cuarto Poder. Hasta la forma como nosotros hemos traducido nuestro tratamiento en el currículum respecto al tema de la violencia terrorista era solamente un proceso histórico, ¿de acuerdo? O sea, es decir, esto sucedió. Y eso pasaba en 2 grados del colegio, en 6º grado de primaria y en 5º de secundaria. Y si tú revisas la revisión, o sea, es muy difícil el tratamiento histórico porque en 39 semanas tienes que revisar 120 años de historia. Y todos los hechos son importantes y además, conforme los medios de comunicación son más grandes, nos enteramos más cosas y cada vez tiene más efectos sobre la vida, o sea, local, sobre un evento que sucede fuera, o sea, a nivel global. Entonces, el tratamiento era muy pequeño. Bueno, eran 2 o 3 páginas respecto al tema. Y en 2 o 3 páginas es sumamente complicado hacer un tratamiento responsable, adecuado a la capacidad cognitiva del chico, porque una cosa es un chico de 6º grado de primaria y otra cosa es una chica de 5º de secundaria. Pero además tenías muy poco tiempo. Entonces, pero ese es un tratamiento correcto porque es el proceso histórico que tiene etapas, tiene tiempos, tiene sucesos. Entonces, a partir de hace 1 año y medio, o sea, 2 años, se comenzó a discutir este tema y se dijo, no, hay que tratar de abrir una línea distinta de tratamiento sobre el tema de la violencia, y dentro de la violencia terrorista. Entonces se tomó la decisión curricular en una línea que es el área de desarrollo personal social, desarrollo personal comunitario y cívico, y ciudadano. Exacto. Es la DPCC, ¿de acuerdo? Esa línea se abre y esa línea corre desde primero de primaria hasta 5º de secundaria. Igual historia, pero como historia tiene el corsé, se está atado al devenir histórico, recién puedes tratarlo, el tema del terrorismo en 6º grado de primaria y el tema del terrorismo en 5º de secundaria. Esta línea otra, que es una línea de enfoque de derechos humanos, enfoque de comprensión de iguales, que es la línea del desarrollo que te cuento, coge desde 6º grado de primaria y ininterrumpidamente arranca un proceso de tratamiento del tema de la violencia en el Perú. ¿Ya? Desde 6º grado de primaria, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Entonces ahí tú tienes 6 años en los cuales el chico repetidamente va a tocar el tema de la violencia. Pero otra vez, ¿y los contenidos? Y se van haciendo progresivamente al nivel cognitivo del chico, al nivel del desarrollo social y van avanzando. Pero lo que me está diciendo es que lo que no lo hemos visto en estos textos que son, estos de terrorismo son para 5º. 6º grado de primaria y 5º de secundaria. Okay, en historia. Pero yo hablo de omitir hechos. De acuerdo, ahí hay un error. Ahí hay un error. Evidentemente. Pero lo que pasa es que el error, creo yo, que se origina porque no tenemos un protocolo en el Perú
establecido de cómo tratar este tema. Vuelta a lo mismo. Entonces, Pero es que se tiene que abrir una discusión a nivel de la sociedad, a nivel del país, más alturada de la que estamos teniendo, que permita establecer, oye, mire, como cuando nosotros, nuestra identidad de peruanos tiene que ver con estos hechos. Pasaron estas cosas, evidentemente. Tenemos que saber cómo tratarlo. Pero al mismo tiempo, así como hay esta omisión que tú mencionas, es increíble, inaudito, que en ese discurso de estos libros se plantee a Abimael Guzmán como un líder. claro. Perdóname, en el día a día el líder es un líder positivo. El Perú necesita líderes, dice. Entonces, nosotros estamos reclamando un tema de liderazgo en el país y al mismo tiempo tenemos un libro de texto que dice que Abimael Guzmán era un líder. Por eso, volvamos al tema de fondo, los protocolos. Porque cuando el ministerio ha hecho estas reuniones y se les ha pedido una respuesta, ellos han dicho, efectivamente, podemos pedir todas las opiniones, no es democrático segmentar, pero no han explicado en qué contexto se piden estas opiniones. Si estas opiniones son solo opiniones, si después hay un equipo técnico, ¿no?, con tales características. Ese procedimiento no lo han explicado. ¿Pero existe? Yo creo que sí existen, pero no han sido explicadas. O sea, yo creo que todo ha quedado ahí en la reunión y punto. Y en tener las posturas encontradas. Ahora, yo tengo entendido, yo fui invitado a una de esas reuniones cuando se discutió el tema del enfoque de género. O sea, fui invitado a las dos discusiones, pero yo solo por mi tiempo solo fui a una reunión que tenía que ver con el tema del enfoque de género. Y fue muy interesante como ejercicio, desde mi lectura y desde mi opinión, que habían puntos de encuentro entre posturas que aparentemente eran reñidas entre sí, porque por un lado estaban el colectivo Padres en Acción, Con Mis Hijos No Te Metas, y había una asociación de abogados por la familia, etcétera. Y al otro lado yo tenía una persona de las Naciones Unidas, de la UNFPA, digamos que es la Oficina de Fondo para la Población en el mundo, y sí, efectivamente encontraron de que habían algunos puntos de encuentro en el cual decían, oye, el tratamiento de esta cosa está mal. Y los dos decían lo mismo, pero de ahí se separaban las posturas. Entonces, bajo ese ejercicio es interesante conocerlo, pero como tú bien dices, no se supo realmente cuál iba a ser el producto de estas conversaciones. Claro. O sea, ¿en qué etapa del proceso de revisión de estos textos estaba este bloque de conversaciones que habíamos tenido? Pero ¿y por qué el Ministerio de Educación es tan parco con eso? Porque ante una cosa así, tú dices, no, oye, mira un momentito, estoy conversando acá con el señor Neira porque esto pues es una entrevista previa, porque después vamos a hacer una revisión con periodistas de América Latina para sacar un producto final. No, o sea, no. Sí, ahí, digamos, quizás puede ser un tema de mala comunicación, de mala preparación del proceso. Pero es que ahí es donde se interpretan las presiones, pues. Y es que, entonces, frente a eso, tú puedes tener dos posturas. Una es que agarras y dices, mira, mejor sabes que no le preguntemos a nadie, lo hacemos internamente y se acabó la historia, que tampoco es la forma. Entonces, lo que hay que hacer de nuevo es volver al punto de los procedimientos claros, de los protocolos, de que esto se maneje con más tiempo. O sea, ¿por qué estamos hablando en este momento del año, cuando sabemos de que la fecha límite para poder entrar se va a vencer dentro de 2 semanas? O sea, hay también un tema de planificación, un tema de gestión interna, un tema de revisión de estos procesos que sean mucho más claros, porque finalmente van a ser más eficientes y este tipo de discusiones se puedan hacer de forma mucho más alturada, más tranquila, más sosegada, y no terminemos de nuevo en la posición casi histórica: el grupo A le tira piedras al grupo Z y el grupo Z le tira piedras al grupo A, porque finalmente eso no va a permitirnos avanzar en el tratamiento de temas complejos y controversiales como estos dos. O sea, ahora tenemos el tema de la violencia terrorista, tenemos el tema del género, pero no estamos trabajando o no estamos discutiendo ahorita el tema del machismo, el tema del racismo, el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza. Que también son súper importantes. El tema, por ejemplo, yo le decía ayer a un amigo mío, le decía, el 55% del territorio nacional es la selva. ¿Cuándo hemos discutido el tema de la selva en el Perú? Bueno, pero no son temas, es que estos dos temas se enmarcan en este ambiente, como usted decía,
tirapiedras político. Entonces eso es lo que pasa. Y por eso, pero las percepciones, la información tiene que ser correcta. Quiero decir, lo que nos aclara ahora respecto de los procesos ayuda muchísimo a poner una luz sobre lo que hemos visto. Entonces, porque la gente interpreta que son de estas opiniones que se van a hacer los textos directamente. ¿No? O sea, claro, y la sensación es esa, efectivamente. No, claro, o sea, el fujimorismo, Promsex, todos, y de ahí va a salir el libro. Entonces, tú dices, pero además tampoco se entendía, ahora ya bueno, nos lo he explicado, este enfoque transversal, ¿no? Porque decías, pero comprensión lectora con contextos de género, hay un montón de cosas que de repente comunicacionalmente también están fallando, ¿no? Es parte del ministerio. Sí, y bueno, en general el ministerio, hay que entender también que el Ministerio de Educación es un ministerio complejo. Sí, sí, seguro que es uno de los ministerios más difíciles de manejar dentro del sector del Ejecutivo. Pero eso no es patente de corso para no arreglar los problemas que se pueden encontrar y que ahora se están evidenciando y que de verdad deberíamos discutirlo esto de forma más ordenada que permita de que estos errores no se vuelvan a cometer. Mira, yo como bien dijiste al inicio, por opinión técnica, a mí me han pedido muchas veces opinión técnica externa. Yo nunca he sido funcionario público del ministerio, pero siempre tú encuentras espacios de diálogo dentro del ministerio. Y eso es importante que se mantenga y que a pesar de que todas las tirapiedras que están pasando ahorita, el Ministerio de Educación no pierda su espíritu de abrir el diálogo. Lo que pasa es que tiene que mejorar ese proceso. Porque si el Ministerio de Educación, que es el espacio donde nuestros 8 millones de estudiantes aprenden a ser ciudadanos y necesitan diálogo, y el Ministerio de Educación se cierra el diálogo, será una locura. Entonces, yo creo que se tiene que abrir esto de aquí, pero se tiene que mejorar el proceso. Muy bien. Señor Neira, muchísimas gracias por haber venido esta mañana y seguramente lo estaremos invitando nuevamente. Ok, Ana, gracias. Muy bien, señores, vamos a hacer una pausa y volvemos con más.